10. ¿Ya lo tiene ahora sí? ¿Todos juntos? Si decimos, a ver todos juntos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está. Ocupe su asiento. Hoy, en esta noche, el Espíritu Santo, no yo, no el hombre, ni un pastor, quiere hablar a través de sus oídos, a través de su mente, pero también a través de su corazoncito. Amén. Primero de Juan dice 1:10 que si nosotros decimos que no hemos pecado, es un ser de luz, es un ser de santidad. Amén. Pero quiero iniciar con esta pregunta a la iglesia. Este tema lo titulé así: ¿por qué pecamos? Ahora sí que por todos, hermanos, ¿por qué pecamos? Una idea que tenga usted: ¿por qué comete el mal? ¿Por qué hace el mal en lugar del bien? Porque la mayoría de nosotros, en lugar de hacer el bien, ¿hacemos qué cosa? El mal, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué usted hace el mal? Tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso es que pecamos, hermana Cristina. ¿Por qué pecamos? Hay muchas formas de definir esto, ¿Por qué pecamos? Porque se me antojó, porque el pecado es rico, por eso peco. A ver, dígame algo. Porque es más fácil. Porque es más fácil pecar. Aleluya. Sí, es más fácil pecar. ¿Sí o no? Hermano Luis, ¿por qué peca usted? Porque hablo mal de un vecino. Porque me gusta hablar del vecino. Hermana, ¿usted? ¿Por qué peca? ¿Por qué acostumbramos a vivir más en el pecado que en la santidad que pide Dios? ¿Por qué? Pues porque como que estamos acostumbrados más a hacer la maldad como que a hacer el bien, ¿no? Como que estamos acostumbrados más a hacer la maldad que a hacer el bien. Bueno, hermana que está a un lado, ¿por qué peca o por qué pecamos? Porque nos alejamos de Dios. Pero si estuviera cerca, ¿también no pecaría? También pecamos. Bueno, gracias por esa observación. Hermana Gaby, ¿por qué pecamos? Desobediencia. Por desobedientes. No soy mejor así. Hermana, allá, Ale, ¿por qué usted peca o por qué yo peco o por qué todos pecamos? Yo creo que también porque pues somos carne. Porque somos carne. ¿Ya vieron cómo podemos sacar muchas definiciones del por qué pecamos? Hermana Hani, ¿por qué pecamos? Porque es más fácil, porque es algo fácil que nos atrae y nos gusta. Amén. ¿Ya vieron? Desde que comencé de aquí hasta allá, ¿cuántos ya están definiendo el por qué pecan? Hermana Celita, ¿por qué pecamos? Ajá. ¿Por qué se ríe, hermana? Porque nos gusta. ¿O por qué? Porque hablamos del prójimo. Porque hablamos del prójimo. ¿Pero por qué pecamos? Es que esa es la pregunta. A ver, hermana Elodia, ¿por qué peca usted? No me diga que es santa. No, a veces no. Aleluya. Ahí tú dices. Ya están por acá. Luego el pastor Max hace dormir. Amén. Hermano Rodolfo, ¿por qué usted peca? A ver. ¿Por qué? Dígame, no se quede mudo. Hay muchas formas de definir por qué pecamos. Porque aquí lo que acabamos de leer en 1 de Juan 1:10 lo dice, ¿sí o no? ¿Por qué pecamos, hermano de Rodolfo? Por nuestra desobediencia. Pero vean lo que dice aquí. Si decimos, vean, si hablamos, si yo digo que no peco, hago mentiroso ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿sí peco o no peco? Sí. Y su palabra no está en mí si yo digo que no he pecado. Amén. Entonces, pecamos, hermanos, a pesar de conocer y saber las causantes o las consecuencias del pecado, aún así pecamos. ¿Alguien peca aquí por ignorante? No, ¿verdad? ¿Alguien peca aquí por inteligente? Tampoco. Pecamos porque tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Ahí apúntelo, para que usted sepa por qué peca. Amén. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, no, ¿cómo es posible que yo pueda pecar a pesar de que ya creo en Dios, a pesar de que ya me bauticé, a pesar de que ya creí y sigo pecando? No puede ser esto. Amén. Porque muchos tienen diferentes creencias o dicen, si peca, tiene perdón. Que si comete una falta, Dios le otorga nuevamente el perdón. Y así podemos enumerar diferentes conceptos de todo eso, pero a veces no es tan importante saber por qué pecamos,
sino sus consecuencias trágicas. Porque, por ejemplo, ahorita les pregunté el por qué peca usted. Usted me definió de diferente forma el por qué usted peca. Pero no es tan importante saber por qué pecamos, sino las consecuencias que nos va a traer el cometer pecado. Amén. ¿Sí o no? Por ejemplo, usted ahorita dice una grosería. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué cometió ahí? Alguien puede decir, no, pues nada, no dije nada, es algo bueno. No, si es una grosería, está usted pecando y está usted transgrediendo la ley de quién, mía, del pastor o de quién, la ley de Dios. Y si usted acaba de robar, ¿qué está haciendo? Y si usted acaba de mentir, ¿qué está haciendo? Si usted es una persona mala copa o se emborracha, ¿qué está haciendo? ¿Está pecando o está haciendo cosas buenas? Entonces, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias ahora de su pecado? Todo pecado trae consecuencias. ¿Qué consecuencia le trajo a Eva y a Adán cuando ellos pecaron por primera vez? Porque muchos tendemos y decimos, ay, pues por culpa de Adán, por eso peco yo. Es que, ¿cuántas veces la serpiente ha venido y te ha venido a engañar? Así como engañó a Adán y Eva, porque ellos cayeron por ese engaño, pero ¿por qué pecaron? Porque tienen libre albedrío y Dios nos ha dado libre albedrío a nosotros, sí o no, para elegir y escoger. Pero antes de eso, Dios ya te advierte, ¿sí o no? Le advirtió a Adán y Eva que no tenían que comer, ¿sí o no? Sí, pueden comer de todos los árboles frutales, pueden comer de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes anhelen, de todo lo que hay aquí. Pero menos de ese árbol que está ¿en dónde? En medio del huerto, ¿sí o no? ¿Se los dijo o no se los dijo? ¿Y qué hicieron? Entonces ellos ya sabían, hermano. La serpiente solamente actuó de una manera astuta y los engañó y cayeron en ese dulce pecado, ¿sí o no? Porque la mujer dice que lo miró y lo codició y dijo, wow, qué rico melón. Porque muchos dicen que es la manzana. La Biblia no dice que es manzana, ¿o sí? Dice un fruto. Tampoco es melón, pero yo nada más le estoy diciendo para que usted me entienda. Digo, qué rica sandía, qué rica pera, ¿sí o no? Lo codició y cayó en ese terrible pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, hermano René? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La comunión con Dios se perdió. Se perdió la comunión con Dios. Su espíritu, mire, porque el Espíritu de Dios dice que se paseaba en el huerto del Edén, ¿sí o no? ¿Se paseaba o no se paseaba? Y hablaba Dios con esos dos personajes. Hablaba con Adán y Eva. ¿Y qué pasó después? Después, cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces el pecado te desnuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado te encuera vulgarmente, coloquialmente, para que me entienda. El pecado trae consecuencias, te ciega y te hace que te escondas. A ver, ¿quién en su sano juicio sin hacer nada se va a esconder? Pero aquel que solito hace un pecado, ¿qué hace? Se esconde solito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien peca, ¿qué hace? Ay, no, para que no me vea. Para que no, porque tu conciencia, decíamos hace ratito, tu conciencia te delata porque es el mejor juez que Dios nos ha puesto. ¿Sí o no? Entonces ellos cayeron y, hermanos, terminó su carrera, se puede decir en ese momento. Perdieron la conexión directa que tenían con Dios porque Dios no puede estar en el pecado. ¿O sí? Pregunta, ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? A ver, ¿dónde están los teólogos ahora? ¿Dónde están aquellos que han estudiado? A ver, hermano, dígame, ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? ¿Abandonó a Jesús, sí o no? Sí lo abandonó porque Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó, mi hermano René? Porque cargó todo el pecado ahí encima. Exacto, porque Jesús cargó todos nuestros pecados o todos los pecados de la humanidad. Amén. Por eso Dios tenía que salirse, tenía que separarse de su Hijo para que el Hijo pudiera recibir los pecados del mundo. Dios no puede estar en conexión con el pecado. ¿Amén o no amén? Entonces, si nosotros estamos en conexión con el pecado, lo único que estamos haciendo es separarnos de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén?
Wow, tremenda consecuencia. Déjate que te vengan consecuencias, de que te vaya mal, de que haya maldición en tu vida, de que te vaya mal en el trabajo, en el negocio, en la vida, lo que sea. Déjate de eso, eso no interesa mucho. Lo que te debe de interesar es que la conexión de Dios se pierde si tú pecas, ¿sí o no? ¿Sí o no, pastor? Así es. Se separa uno de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no puede, ahora sí como quien dice, conectarse a tu espíritu porque hay pecado en nosotros. Por eso el Espíritu Santo se contrista y luego se apaga, dice la Biblia. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo. Amén. También en otra parte dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿De qué manera se contrista y se apaga el Espíritu Santo? Pues pecando, no viniendo a la iglesia, también eso es pecado. Ah, ¿cómo cree, pastor? Sí, porque es un trato que tú has hecho con Dios. Tú te has comprometido con Dios de servirle para siempre, donde quiera que fuera. Pero pasa una prueba, una lucha, ya no te congregas. Hoy en día estamos viendo, como dice en Hebreos 10 en adelante, que muchos han dejado su congregación, ¿sí o no? Como costumbre lo han tomado y ya no vienen, ya no se congregan. Ahora sí, como dicen vulgarmente, les vale un comino ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo siento que hay pecado en ellos. Porque el pecado separa de Dios a uno. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Nos separó, lo separó. Y perdieron, hermanos, ahora sí como quien dice, la vida eterna que tenían. Ahora tenían que morir. ¿Sí o no? Les dijo eso el Señor. El día que ustedes pequen, ¿van a qué? No murieron físicamente, ¿o sí? Adán fue el que vivió casi igual que Matusalén. Matusalén vivió 969 años y, si no mal recuerdo, si no me equivoco, hermanos, Adán vivió 900 y tantos. ¿Cuánto? 960 o 965 creo. No, casi alcanza a Matusalén y no murió. Entonces la Biblia está diciendo mentiras. No. Lo que pasó es que murió espiritualmente. Se perdió la conexión con Dios. Por eso Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén y jamás los volvió a dejar entrar. Y tuvieron que labrar la tierra y sudar con la frente para comer. Y tuvo que producir espinos y cardos, todo lo que tenían que hacer. ¿Sí o no? ¿Y la mujer? ¿Qué le pasó? Tuvo que tener dolor al parir a sus hijos. Con dolor parirá a sus hijos. De ahí que yo le puse el nombre Eva Dolores. Amén. Aleluya. No se la sabían, ¿verdad? También le puse a Adán Pérez. ¿Por qué Pérez? Porque el Señor le dijo, el día que comas de este fruto, perecerás. Y pereció espiritualmente. Entonces entendemos, hermanos, que el pecado es horrible, terrible en nuestra vida. Por eso es importante caminar en santidad. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor, porque Él es el santo. ¿Es santo una vez o 3 veces? El Señor es 3 veces santo. Isaías, cuando le vio en su gloria, dijo, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Por eso muchos pierden ese deseo de congregarse. No es porque tengan algún problema. Yo entiendo cuando estás enfermo, bueno, te compones y vuelves a regresar, ¿sí o no? Pero cuando muchos vuelven atrás, ¿por qué vuelven atrás, pastor? ¿Por qué vuelven atrás, hermano? Porque pierden el temor a Dios, porque empiezan a entrar en su vida pecado tras pecado tras pecado, y cuando se dan cuenta ya aparecen al pípila, ¿sí o no? Con la piedrota de pecado encima ya, y ya no pueden con su pecado, ni cargar con su pecado, y llegan a la iglesia nuevamente y dicen, pastor, libéreme. Ay, pobre del pastor ahí liberando. Pastor, quíteme esta carga que tengo. Pero ¿quién te la puso? ¿Quién se la puso a sí mismo? Nosotros mismos ponemos nuestras propias cargas encima y venimos a la iglesia y venimos así todos cargados. Pero aún así Jesús en su misericordia dice, venid a mí todos los que todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Oh, bendito Padre. Por eso aquí en el capítulo 2, hermanos, nos dice, si quiere leerlo uno, primera de Juan capítulo 2, que
hay perdón para aquellos que pecan. Amén. Porque te vuelvo a repetir, nadie peca por ignorante, ¿o sí? Ay, es que yo no sabía de la Biblia, por eso pequé. No es cierto. Aunque te sepa la Biblia, aún así pecas, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí conocen la Biblia y pecan? No me diga que usted no peca. No me diga que el pastor no peca. Sí pecamos, hermanos. Porque si no, entonces caeríamos en ese error donde dirías, es que ese pastor es santo, santo. No. Cuidado con esa cosa. Él es santo porque Cristo nos ha santificado a través de Él y nos ha justificado. Pero de que seguimos pecando, ¿sí o no? A ver, ¿quién de aquí por acá algún día se agarró un chicle de aquí de la tiendita y no lo pagó? Les digo, al cabo es un chicle pequeño, no pasa nada. ¿Sí o no? O alguien de aquí dijo, no, luego después se lo pago y nunca pagó. Y nos damos cuenta, hermanos, que seguimos, a pesar de que tenemos a Cristo en el corazón, aún la carne no se sujeta. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermano René? Miserable de mí, dice, que habita, ¿qué cosa? Este hombre de pecado, esta carne en mí. Amén. ¿Quién me librará de esto que hay dentro de mí? Y reconozco, dice, lo que quiero, no hago. Lo que no quiero, eso hago. Y hay una ley en mí que es el pecado, que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros estamos batallando con 3 enemigos diarios. ¿Ya se lo saben? En el otro estudio lo tenemos, ahí si lo quieren ver. Los 3 enemigos del cristiano: el diablo, la carne y el mundo. Si de por sí con nuestra carne a veces no podemos. Aleluya. Luego Satanás nada más, ¡pum!, nos da una patadita y caemos. Tantito el mundo nos atrae y ya, dirían los chavos de hoy, ya se amoló la cosa. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, es de entender también que solamente aquí hay 2 voluntades. ¿Cuántas voluntades tenemos? A ver, ¿por qué 2? ¿Dónde están otra vez los teólogos para que me ayuden? ¿Por qué tenemos 2 voluntades nada más? Alguien diría, yo nada más tengo mi voluntad y yo hago mi voluntad. No, tenemos 2 voluntades. Apúntelo ahí, para los que no lo saben. O sirves a Dios, o sirves al diablo, o al mundo o a tu carne. Solamente hay 2 voluntades. ¿Quién es el único que vino a hacer la voluntad del Padre? Jesucristo. ¿Sí o no? Cuando estaba en agonía, ¿qué dijo? Pase de mí esta copa, Señor, no quiero beberla, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, papito lindo. ¿Sí o no? Y por eso Dios nos trajo salvación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dale la gloria a mi Rey, a mi Dios que vive para siempre. Bendito sea su nombre. Por esa muerte tenemos entrada al reino celestial. Pero tenemos solamente 2 voluntades, ¿eh? O es hacer la voluntad de Dios, o es hacer la voluntad de Satanás, del mundo o de tu propia carne. No tienes opciones, no hay términos neutrales. Y hay mucha gente que usa términos neutrales, ni acá ni para allá, ni de allá ni para acá. No, o eres o no eres, nada más. Porque el diablo no juega a ser diablo, ¿sí? ¿O sí? Tampoco Dios juega a ser Dios. Dios es Dios y punto, ¿sí o no? Él es santo y se acabó. Amén. Entonces, ¿cuál voluntad vas a obedecer, hermanos? En el caso de Satanás, Dios le dio a todos los seres angelicales, ¿qué cosa? Libertad, ¿sí o no? Y él decidió, ¿qué cosa? ¿Qué decidió Satanás hacer? Bueno, Lucifer, antes de ser Satanás, porque primero era Lucifer o Luzbel o Lucero de la mañana, y después cuando decidió apartarse y levantarse en contra de Dios, hermanos, llegó a ser Satanás o el diablo. Amén. ¿Sí o no? Pero él eligió ser lo que él es, ¿sí o no, hermano René? ¿O Dios lo eligió? ¿Dios eligió a que fuera Satanás lo que es ahora? No. ¿Quién lo eligió? Satanás. Ahora, ¿quién elige ser? En tu caso, ¿quién elige ser lo que tú eres ahora?
Voltea a ver a tu hermano. Tú, hermano. Yo elijo ser lo que quiero ser. Si quiero ser pecador, seré pecador. Si quiero vivir en santidad, viviré en santidad. ¿Sí o no? ¿Tienes libertad de hacerlo, sí o no? Tienes libertad, como dice la Biblia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo es lícito, hermano. Tú tienes el derecho de emborracharte si quieres, pero sabes las consecuencias que vendrán si quieres, si has decidido servir al mundo. ¿Sí o no? Tú tienes esa libertad, pero también vendrán las consecuencias de tus propios actos, ¿sí o no? Pero tú eres libre. Pero tú también eres libre de escoger si servir a Cristo. Aunque Él ya te apartó para Él, aunque Él ya te miró y todo, pero si tú no quieres, hermano, el Señor no obliga a nadie a servirle. ¿Sí o no? Él te ha dado la libertad de elegir si servirle o no. Entonces, ¿qué dijimos ahí? ¿Cuántas voluntades? A ver, no los escucho. Entonces, ¿pecamos porque somos inteligentes o pecamos porque somos ignorantes? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos, hermanos? Pecamos porque tenemos la naturaleza caída. Amén. Pero alguien diría, pero dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pregunto, ¿ya pasaron en ti? Somos pocos los que realmente hemos nacido de nuevo y ya no hacemos pecado. ¿Sí o no? Somos pocos. Pero te tengo una buena noticia. Y no lo vayas a tomar a la ligera, por favor. Lo que les dije, primera de Juan capítulo 2. Te tengo una noticia por si has pecado. Por si has cometido algún pecado hoy en este día. Porque los pecados pasados Dios ya te los perdonó cuando tú te entregaste a Él. Amén. Tus pecados ya los echó hasta el fondo de la mar. De ellos jamás se acordará, dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero los que estás haciendo actualmente son las que tú tienes que venir a pedir perdón. ¿Por qué creen que cada que llega alguien a la iglesia debería de ser así, hermanos? Deberíamos de llegar y orar y pedir perdón a Dios antes de que comience el culto. ¿Por qué? Porque si has cometido pecado en el día, vienes en pecado y quieres ofrecer alabanza, adoración a Dios, exaltación o escuchar la palabra, no te va a entrar nada porque estás en pecado. Por eso es importante llegar a la iglesia y orar y pedirle perdón a Dios antes de toda cosa que vengas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero muchos llegamos así corriendo y otros acá y nada más llegamos y sentamos. A ver a qué horas empieza el pastor. Me espero hasta que empiece a cantar. No, hermano, tú llega y ponte a orar. Aunque estés sola en la iglesia, tú ponte a orar y dile al Señor, perdóname de mis pecados, Señor, si te he cometido, porque hoy voy a ofrecer un presente agradable ante ti. ¿Sí o no? ¿El Señor se merece presentes agradables o no? ¿Se merece lo mejor o no? ¿O usted le va a dar lo peor? ¿Qué le venimos a dar al Señor? Lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Pero si estoy en pecado, ¿cómo le voy a dar algo al Señor? Por eso venimos todos cabizbajos. Y ahí está el pastor o el hermano, casi en su garganta, ya casi se está quedando ronco, ya casi ni puede hablar. Te dice, alaba al Señor, glorifícale, bendícele, exáltale. Y tú, ay, apenas. ¿Sí o no? Hasta bostezamos, hasta queremos dormir. Yo entiendo cuando vengas cansado. Pero a veces por la carga del pecado, hermanos, no nos deja ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? ¿Cuántos quieren alabar a Cristo con toda libertad? Porque no, la iglesia no es una iglesia apática, hermano, ¿sí? Usted no está en un cementerio para estar así. Yo me imagino a los 24 ancianos, léase Apocalipsis los que quieran leer. Los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, bueno, toda la clase de seres angelicales ahí arriba le dan la gloria a Dios y no, hermanos, se cansan día y noche, dice la Biblia, ¿sí o no? Y nosotros, ni siquiera una menos saca. A ver, alguien que diga amén. Ahora sí, se escucha bonito. Y ahorita que vayamos a cantar, a ver cuántos van a cantar. Porque aquel que no cante está en pecado. Aleluya. Ay, es que no me la sé, pastor. Pues si no te la sabes, pues glorifica al Señor, tan fácil. Es que no me sé las alabanzas que ustedes cantan. Pues ¿sabes qué puedes hacer? Gloria a Cristo, alabado sea Señor, bendito Cristo, alabado. Oye, ¿por qué no puedes hacer eso?
Si no te sabes la alabanza, glorifica al Señor. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Pero, como te digo, si hubieres pecado, hermano, aquí tenemos esto que Dios nos promete. Pero no lo tomes a la ligera, amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. ¿Para qué lo escribió el apóstol Juan esto? Este apóstol se le llamó primero los Boanerges, porque eran los hijos del trueno, después fue el apóstol del amor. Amén. Él escribió San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, también escribió el libro de Apocalipsis. Amén. O sea, escribió 4 libros, para que me entiendan. Amén. Primera y segunda y tercera son 3. No, el Apocalipsis 4 y de San Juan son 5, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Hijitos míos. ¿Cómo nos llama? Hijos. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que pequen y hagan todo lo que se les venga en gana. Así dice, hermano Domínguez. ¿Cómo dice? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, aleluya. ¿Quién tenemos como abogado? ¿Y qué hace un abogado? Intercede, defiende, aboga por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no lo toma a la ligera, como le dije, y vaya usted a pecar. Al cabo Dios me perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Sigo pecando. Eso es del diablo. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo. Amén. Nosotros sí, a veces caemos. A veces no aguantamos la tentación. Es terrible. No lo soportamos y caemos, ¿sí o no? Y ya, una vez que caemos decimos, Señor, perdóname, cometiste grave pecado, perdón. Inmediatamente, hermano, nos damos cuenta que hemos hecho mal y nos arrepentimos. Es aquí donde Dios nos perdona. Como dice Primera de Juan 2, 1 en adelante. Pero si tú diario haces lo mismo, pues entonces tú eres un pecador no arrepentido. Estás practicando el pecado y eso te va a llevar al infierno. Porque uno nacido de nuevo, dice la Biblia, que ya no peca. Amén. Y vence al mundo a través de la fe. Amén. Entonces dice, y Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo que quiera venir en pos de Jesús será perdonado a través de la sangre del Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser perdonados en esta noche? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, otra vez la palabra mentiroso. Él es ¿qué? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vean cómo se perfecciona el amor de Dios a través de la palabra y a través, hermanos, del perdón de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, vean, ahí está el punto. El que dice que es cristiano, que no sea crispino, ¿verdad? Sino cristiano, el que dice que permanece en él, debe de andar como, hermano. ¿Debe de andar como? ¿Cómo anduvo Jesús? Debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo? En santidad, en amor. ¿Sí o no? Abrazaba a su prójimo, amaba a su prójimo. Incluso cuando estaba en la cruz, ya lo habían crucificado. Todavía le dijo a esa gente, Padre, le dijo al Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amó hasta el final de su muerte. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, hay que entender que el verdadero cristiano sí puede caer en el pecado, en la tentación, pero inmediatamente él reconoce que peca
Y va con su abogado Jesucristo y le dice: Padre, en el nombre de Jesucristo, perdóname por mis graves pecados que he cometido. ¿Y qué hace el Padre a través de Jesús? Nos perdona inmediatamente y nos limpia de todo nuestro pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alábale y bendícele, porque gracias a Él todavía tenemos un abogado. Aleluya. Pero hermanos, como les vuelvo a repetir, no lo tome a la ligera. El hecho de que Dios te perdone, porque hay un dicho muy famoso que acabamos de decir hace rato: más vale pedir perdón que pedir permiso. Y muchos dicen: no, más fácil que yo pida perdón que pida yo permiso. Hermano, estas personas que piensan así, yo creo que son carnales. Y fluye el fruto de la carne, Gálatas 5:19. ¿Sí o no? Porque ahí están los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu están en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad y tales cosas. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, no lo tome a la ligera. Todavía tenemos al abogado ahorita. Pero el día que Cristo venga y todo se acabe, o el día de tu muerte, y si tú no te arrepentiste y seguiste viviendo en pecado, ahí sí lo siento, te vas a ir derechito con el chanclas al infierno. Bueno, aunque él no está en el infierno, ¿verdad? Pero va a ser trasladado él al lago de fuego, porque ahí va a ser lanzado el anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Amén. Entonces, ten cuidado, hermanos, de no estar pecando. Ahora, ¿pecado es no congregarme? A ver, levante la mano el que diga que sí, amén o no amén. Si tú ya hiciste un compromiso con Dios, no te comprometiste con el pastor cuando te bautizaste, cuando creíste, ¿o sí? ¿Con quién te comprometiste? Con Cristo. ¿Y a quién le estás fallando cuando dejas de congregarte? Ah, hermano, es que me fui a Chapultepec. No te preocupes, fue una vez. Pero si vas cada 8 días y no vienes al culto, pues eso ya es pecado. ¿Por qué? Porque prefieres las cosas que hay afuera que las cosas que hay en las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante en tu vida? Si hay primero, hay segundo y hay tercero. Amén. ¿Quién es el primero en tu vida? Tu trabajo, tu negocio, tu familia. ¿Quién es más primero? ¿Dios o las demás cosas? Dios. Entonces, si Él es lo más importante en tu vida, entonces no te va a importar, cueste lo que te cueste, pero tú vas a estar en la casa de Dios y le vas a alabar porque amas al Señor, porque le quieres servir, porque tu compromiso es con Cristo, no con una iglesia, no con un pastor, sino con Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria, aleluya. Alabado seas Jesucristo. Entonces, iglesia del Señor, es pecado no congregarse, porque se vuelve costumbre y después te vas alejando y al ratito te vuelves mundano. ¿Y qué va a pasar? Te vuelves al mundo y para que te saquen de ahí otra vez. Y si te llegas a morir borrachote por allá o haciendo cosas, prostituyéndote, ¿qué va a pasar? Pues te vas a ir al infierno, porque ni los borrachos ni los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, en dónde o cómo estamos viviendo. Amén. Entonces, con esto terminamos. ¿Por qué pecamos, iglesia? Pecamos porque tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Así que, si en esta noche, en alguna forma, porque no sabemos en qué manera le fallamos, a lo mejor a través de nuestra boca, a través de nuestros ojos o a través de nuestros pensamientos, no sabemos en qué manera le fallamos, yo te invito en esta noche que le pidas perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vengas a sus pies y le digas: perdóname, Señor, por mis pecados, porque yo no sé de qué manera te he fallado, no lo sé, Señor, a lo mejor lo ignoré, a lo mejor se me pasó, Señor, pero hoy en esta tarde, en esta noche, vengo a pedirte perdón. Póngase de pie y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Aleluya.